Muy buenas noches, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 16. Seguimos en esta serie de la carta de Primera de Juan y la palabra de Dios dice así: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Si vemos en el versículo 12, la Biblia dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esta idea, Juan la desarrolla a plenitud a partir del versículo 13, cuando dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. La segunda parte dice: si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa idea, Juan la desarrolla en el versículo 17, cuando dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esta noche vamos a estudiar de los versículos 13 al 16, la idea en que Dios permanece en nosotros. Recordemos que Juan, cuando escribió esta carta, ya era un hombre de muy avanzada edad y era el último sobreviviente de los apóstoles de Cristo. Según los padres de la iglesia, Juan se asentó en Éfeso, donde llevó adelante un extenso programa evangelístico. Éfeso se encontraba en el centro intelectual de Asia Menor y, como había predicho el apóstol Pablo años atrás, falsos maestros se habían levantado dentro de las filas de la misma iglesia, saturados de las corrientes filosóficas prevalecientes de la época. Comenzaron a infectar la iglesia con falsa doctrina, pervirtiendo la enseñanza apostólica fundamental. Años atrás, esta batalla la libró también el apóstol Pablo contra falsos maestros judaizantes, por lo que la iglesia tuvo que ser enseñada sobre la libertad que gozaban los creyentes de los ritos de la ley. Después de eso surgieron otros falsos maestros que promovían nuevas ideas que llegaron a conocerse como el gnosticismo, la cual pasó a ser la herejía más peligrosa que amenazó la iglesia durante los primeros 3 siglos de nuestra era. El apóstol Juan estaba combatiendo los principios de esta terrible herejía que amenazaba destruir los fundamentos de la fe cristiana. Esto lo había predicho ya el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 27 al 31, cuando dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuáles eran algunas características de estos falsos maestros? Una de las corrientes de esta herejía se conocía como docetismo, del griego aparecer. Afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que parecía físico, es decir, negaban la humanidad de Jesucristo. Esto motivó al apóstol Juan a recordarle a sus lectores que él fue testigo ocular de la verdad
de que Jesucristo vino en carne y hueso a este mundo. Como dice en la primera parte de Primera de Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos vieron, oyeron y palparon al mismo Jesucristo que había venido en carne. La negación de la humanidad atentaba contra la doctrina de la expiación. Jesús no solo debía haber sido Dios, completamente Dios, sino también verdaderamente hombre y físicamente real, quien de hecho sufrió y murió en la cruz para ser el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado. Si Jesucristo solamente vino en apariencias, si Jesucristo no vino de manera real, entonces la muerte expiatoria y el sacrificio que nos hace aceptos a Dios nunca se realizó. Esto tenía un impacto teológico muy fuerte en la iglesia, enseñando un error de esta magnitud. Otra característica de estos falsos maestros era la falta de amor por otros creyentes, especialmente al reaccionar en contra de cualquiera que rechaza su nueva manera de pensar. Como dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ellos separaban a sus seguidores engañados de la comunión de aquellos que permanecían fieles a la doctrina apostólica, llevando a Juan a responder que tal separación externamente manifiesta que aquellos que seguían a los falsos maestros no eran verdaderos cristianos. Por algo dice en el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Su partida dejaba a los creyentes, quienes permanecían fieles a la doctrina apostólica, sacudidos. El apóstol Juan respondió a esta crisis observando el estado de confusión e incertidumbre por el que estaban pasando los creyentes de la iglesia, llegando incluso ellos a dudar de su posición en Cristo al ser demandados por estos falsos maestros a creer una falsa doctrina. La iglesia del Señor nunca dejó de padecer estos embates de filosofías del mundo y el asedio de la cultura dominante en el siglo XVII, que dio lugar a la Ilustración, en el que las personas depositaron su confianza en el poder de la razón, mediante el cual los individuos podían entender el mundo y ser arquitectos de su propio destino. La confianza en el tiempo de la Ilustración, en el método científico, los llevó a muchos a pensar que podían explicar el origen del mundo descartando a Dios o minimizándolo. Respecto a esto último, aparecieron personas como Thomas Paine, un deísta de origen inglés que escribió un tratado titulado La Edad de la Razón, una investigación sobre la verdadera y fabulosa teología, que criticaba la religión institucionalizada y negaba la infalibilidad bíblica. Los deístas creían que Dios era un matemático que diseñó el universo, pero que ya no era necesario para operar la maquinaria del universo. Luego, a principios del siglo XX, surgieron los filósofos posmodernos, cuyo pensamiento ha infectado la sociedad de relativismo. Uno de sus precursores, el filósofo George Hegel, concluyó que la realidad es una creación completamente subjetiva. Y puesto que la realidad evoluciona contradictoriamente, porque no existe una verdad absoluta, la verdad es relativa al tiempo y al lugar, por lo cual se concluye
bajo el posmodernismo que la verdad no existe y que la verdad varía entre una cultura y otra. Este mundo posmoderno, como bien dice el doctor Miguel Núñez, atreverse siquiera a reaccionar o a mencionar sobre la existencia de valores absolutos en las sociedades calificadas como de progresistas es arriesgarse a ser tildado de estrecho de mente o ser considerado intolerante. El relativismo se opone de modo acérrimo a los absolutos y a la ley de Dios porque representan los valores inmutables. Juan refuta a los falsos maestros que pervertían la verdad de Dios al tiempo de llamar a los creyentes a volver a los principios fundamentales de la verdad. Así también los creyentes de hoy, teniendo a mano la Biblia, no olvidemos las cosas que hemos oído desde el principio. En el capítulo 4, el apóstol Juan continúa reiterando los fundamentos básicos del cristianismo con el mismo propósito a lo largo de toda esta carta: mostrar la evidencia de una fe genuina para distinguir a los falsos creyentes de los falsos hermanos y volver a los principios fundamentales de la verdad. También tenía el propósito de darle seguridad a la iglesia sobre su salvación, ya que siendo abatida quizás por la influencia de los falsos maestros que todavía operaban externamente en contra de ellos, estaban dudando de su salvación. En este capítulo, el anciano apóstol se dirige a la comunidad de creyentes con un corazón pastoral, en un tono cariñoso y con calidez paternal, y les llama amados. Y podemos leer, en primer lugar les dice: los que tienen al Espíritu morando en ellos creen en la sana doctrina sobre Cristo. Podemos ver en el capítulo 4, haciendo una recapitulación de lo que habíamos visto en estudios anteriores, que Juan continúa reiterando los fundamentos básicos del cristianismo con el mismo propósito que tenía a lo largo de toda la carta: dar elementos o criterios para que los creyentes puedan distinguir cuáles eran los verdaderos hermanos de los que no lo son, y también darles seguridad por los embates que recibían de los falsos maestros que quizás todavía estaban operando al exterior de la iglesia y confundiéndolos con la falsa enseñanza. En este capítulo también el anciano apóstol sigue llamándoles cariñosamente con distintos apelativos. En el capítulo 4, él utiliza la palabra amados en 3 ocasiones. En el versículo 1, en el versículo 7 y en el versículo 11. El principio que encontramos en el versículo 1 es el siguiente: los que tienen al Espíritu Santo morando en ellos creen en la sana doctrina sobre Cristo. Cuando les dice amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces los verdaderos creyentes no podían de ninguna manera dudar de que Jesucristo vino en carne y hueso. En el versículo 7 podemos leer lo siguiente. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esta porción, a partir del versículo 7, el apóstol les está diciendo el siguiente principio: que el amor identifica al verdadero creyente. Y en tercer lugar, les vuelve a llamar amados. Y leemos en el versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el versículo 11 les está diciendo el siguiente principio, que Dios nos llamó a amar como Él nos amó. Ese es el estándar. Dios nos amó de manera sacrificial. Esto se ve en que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. Y Dios nos envió a su Hijo en sacrificio de sangre o propiciación por nuestros pecados, aunque no le hayamos amado primero. Nos amó incondicionalmente. Pero ¿será que nosotros amamos de esa manera? Claramente no lo hacemos. Nuestro amor es inconstante, sujeto a circunstancias y muchas veces es como un trueque. Es decir, con una expectativa de reciprocidad y muchas veces cuando esa reciprocidad no se da, dejamos de amar completamente. No somos ni parecidos al amor, pero somos llamados a amar como Él nos amó. Por el contrario, en el versículo 11 nos dice que tenemos la obligación de seguir el mayor ejemplo de sacrificio y amor. El siguiente principio que vemos es que el mundo ve el amor de Dios a través de los creyentes. Esto ya lo hemos visto, pero lo recordaremos aquí porque es la introducción de los versículos 13 al 16 que estudiaremos esta noche. Y el versículo 12 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué significa esto de que nadie ha visto jamás a Dios? ¿Y cuál es su relación con el amor que debemos tener unos con otros? Esto se refiere a que Dios es invisible. Y como dice Juan en su Evangelio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, éste le ha dado a conocer. El Hijo vino para revelarnos al Padre y reveló el amor del Padre al amar a personas de la manera que lo hizo. Y lo evidenció de manera práctica al dar su vida por ellos. Al respecto, Jesús nos dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sin embargo, ya no tenemos la presencia física de Jesucristo. Desde que fue glorificado, luego de su resurrección, pero de la misma manera que el Hijo reveló el amor del Padre, Dios ha dejado a los creyentes, a la iglesia de Cristo, para que también podamos revelar el amor del Padre a otros. Por la manera en que nosotros nos amamos y a través de lo que somos capaces de hacer por amor al otro. Jesús había hablado estas mismas palabras cuando anunciaba su partida a sus discípulos, entre ellos el apóstol Juan. Como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. En el capítulo 15, versículo 12 también dice lo siguiente, en el Evangelio según San Juan, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por tanto, Juan les está tratando de decir a los creyentes que estaban dudando de su posición en Cristo, que el amor es de Dios y todo el que ama ha conocido a Dios. Pero si a Dios nadie lo ha visto, ¿cómo sabré que Dios está en mí? Lo sabremos si nos amamos unos a otros. Ahí está la evidencia definitiva. Como decía Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Cuando Dios viene a morar en nosotros, eso produce un efecto que es el amor que los creyentes se tienen el uno al otro. Y su amor se perfecciona en nosotros en la medida en que nos santificamos. Ahora, el amor se manifiesta
en muchas personas que dan su vida por sus hermanos. Dios perfecciona su amor al mundo a través de nosotros. Como dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16, esto ya lo hemos visto. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y vemos que el amor que el mundo hoy en día, en esta sociedad postmoderna, está proclamando es un amor erótico, es un amor sexual, es una atracción física o físico-afectiva, como dicen los psicólogos. En cambio, el amor del cual está hablando Jesucristo a través del apóstol Juan es un amor sacrificial que suple las necesidades de otros. Es un amor como el que dice la palabra de Dios cuando dice que debemos amar a otros como a uno mismo. Pero podríamos pensar, basados en nuestra experiencia diaria, analizarnos en nuestro interior y preguntarnos, ¿yo tengo ese amor? Claro, no lo tenemos. De esa manera no. Hay personas difíciles de soportar. Uno podría decir, me han fallado tantas veces, no puedo abrir más mi corazón a nadie, me han lastimado. Veo que muy pocas personas en este lugar me provocan afecto. También podríamos decir cosas como esa. Eso quiere decir que si yo dejo de amar, Dios deja de morar en mí perdiendo mi salvación. Claramente no está diciendo eso. El pasaje siguiente nos dice que el cristiano puede estar seguro de que permanece en Dios. Y vamos a leer este pasaje. Capítulo 4, versículo 13 al 16, dice la palabra de Dios y leo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La palabra clave del texto nos ayuda a entender también la idea central del texto y leemos. En el versículo 12 dice, Dios permanece en nosotros. En el versículo 13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él. En el versículo 15, Dios permanece en Él y Él en Dios. En el versículo 16 dice, el que ama permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, ¿cuál es la idea clave del texto? Claramente es permanecer en Dios. Por tanto, el objetivo del apóstol Juan es decir a los creyentes cómo tener confianza y estar seguros en Él, dada la conmoción que han causado los falsos maestros en ellos, que incluso les hicieron dudar de su fe. De esto también se desprende una pregunta clave. Podemos ver que de los versículos 7 al 12 me está hablando del amor que debemos tener el uno al otro. En los versículos 16 al 21 vuelve a hablar del amor, del uno por el otro. Pero en el medio me está hablando de mi permanencia en Dios. ¿Cuál es la idea que se está desplegando al interior del razonamiento que Juan está desarrollando acerca del amor? Luego la pregunta es, ¿qué tiene que ver el amor que debemos tener el uno por el otro con mi permanencia en Dios? El punto del pasaje es que si Dios no interviniera, cada uno de nosotros pudiera fracasar en la hora de la prueba. Incluso a tal punto de renunciar y separarse del amor de Dios y de los hermanos. Así como sucedió con aquellos
que se fueron arrastrados por las herejías de los falsos maestros y no permanecieron con nosotros. Con esto en mente ya podemos entender el primer principio. El cristiano puede estar seguro de que permanece en Dios porque Dios le ha hecho morada de su espíritu. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. En el versículo 13 leemos que el Espíritu Santo mismo es el don que Dios nos otorga y que nosotros somos los receptores. Dios nos amó y no solamente lo demostró enviando a su Hijo, sino que Dios nos sigue amando y ha enviado a su Espíritu Santo para hacernos participantes de su naturaleza, como dice en 1 Pedro 1:14, que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Dios no ha enviado a su Hijo, nos ha enviado a su Hijo y ahora nos ha dado de su Espíritu, para que tengamos seguridad de nuestra salvación, la cual fue ofrecida por el Hijo de Dios en la cruz. Esto es el testimonio subjetivo de la salvación. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 24. El apóstol Juan también dice exactamente la misma idea en Romanos 8:16 cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos fue dado no solamente para iluminarnos la verdad, como dice la Escritura, cuando dice, Él os guiará toda verdad. No solamente para darnos la capacidad de discernir entre la verdad y el error, como se desarrolla en 1 Juan capítulo 2. Cuando dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que se os enseñe. Sino que Dios también nos envió al Espíritu Santo para preservarnos. Porque ya nos hubiéramos perdido del camino varias veces e incluso definitivamente si no fuera por el Espíritu de Dios. Por tanto, Dios nos amó y envió a su Espíritu para enseñarnos a amar como su Hijo nos amó. De esta forma vemos que el amor de Dios es trinitario y permanecemos en Dios y somos morada del Dios Trino, como dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 14, versículos 17, 18 y 20, el Espíritu, dice el Evangelio, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos. Y esta es la misma idea que se desarrolla en este pasaje. Dios nos ha dado de su Espíritu para que perseveremos en el amor. No os dejaré huérfanos fue una promesa del propio Jesucristo y dijo, vendré a vosotros, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo, Jesús, en vosotros. En el versículo 23 también Jesús dijo que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús afirmó que el Espíritu Santo moraría en los creyentes, que Él mismo moraría en ellos y que también el Padre moraría en ellos. ¿Hay evidencia de una obra regeneradora del Espíritu Santo en mi vida? Si el Espíritu Santo genuinamente está obrando en nuestras vidas, Él producirá rasgos de carácter que Pablo llama el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, la Biblia menciona varias actitudes y rasgos de carácter que produce el Espíritu. Entre ellos, en primer lugar, el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el primero en la lista es el amor. Por supuesto, la pregunta no es
¿Ejemplifico yo perfectamente todas estas características en mi vida? Sino más bien, ¿son todas estas cosas una característica general en mi vida? ¿Percibo yo estas actitudes en mi corazón? ¿Ven otros, sobre todo las personas que están más íntimamente relacionadas con nosotros, alguna diferencia a nosotros en estos aspectos? En la Biblia no hay ninguna sugerencia de que algún no creyente, una persona no regenerada, pueda convincentemente falsificar estos rasgos de carácter, especialmente ante los que nos conocen más íntimamente. En calidad de quienes permanecemos en Dios, los creyentes debemos reflejar su amor porque Él permanece en nosotros y su Espíritu está en acción en nuestros corazones. En segundo lugar, el cristiano puede estar seguro de que permanece en Dios porque puede creer y dar testimonio del Evangelio. El apóstol Juan dijo que Dios nos ha dado de su Espíritu y el versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Juan está dando aquí un resumen del Evangelio. Está diciendo: el Padre ha enviado al Hijo para salvar al mundo de sus pecados. Creer en el Evangelio proporciona otra evidencia del ministerio y la presencia del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, Pablo escribe: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, esto es, maldice a Cristo. Nadie que hable por el Espíritu. Así también, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. La Biblia muestra claramente que los pecadores están espiritualmente muertos. Entonces, ningún pecador puede llegar a Dios por su propia cuenta. En el capítulo 2 de Efesios nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la Biblia también nos dice a cada uno de nosotros, me lo dice a mí mismo, que yo no tengo ninguna diferencia con cualquiera que me está oyendo hablar de estas cosas. El capítulo 2 de Efesios dice: delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los incrédulos y los pecadores no buscan a Dios, están muertos. Y la palabra de Dios nos dice también en Romanos que no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces la fe que salva es posible solo porque Dios la concede. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe es un don de Dios. Volviendo a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En el caso de Juan, él está hablando de él mismo cuando dice: y nosotros hemos visto y testificamos. Está dando testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, pero no habría creído si el Padre no lo hubiera elegido. Juan, el apóstol Juan, escribiendo el Evangelio, recoge las palabras de Jesucristo cuando dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. También dice en el capítulo 15, versículo 19, yo os elegí del mundo. En el capítulo 6, versículo 44, también del Evangelio de Juan, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Entonces, aquí podemos hacer un paréntesis y hablar de lo que es el evangelismo actual. En el evangelismo actual se ha tratado de simplificar el plan de salvación para que sea atractivo a la generación actual. Se le dice al incrédulo: ¿quieres salvarte, ir al cielo? ¿Que Dios sea tu amo y que Dios te dé bendiciones? La respuesta es: cree, cree, cree. Eso es todo lo que tienes que hacer para ser salvo. Y el incrédulo dice: creo, ¡pum!, ya eres salvo. Esa es la respuesta. Pero una de las discusiones cardinales de los reformadores en el siglo XVI, cuando empezaron a estudiar acerca de la fe salvadora, toda la reflexión teológica que hicieron los reformadores tuvo que ver con la naturaleza de la fe salvadora. Y para aclarar este tema, los reformadores analizaron 3 aspectos de una fe genuina. La primera es la noticia, es decir, el contenido de la fe. Debemos entender y conocer los datos y los hechos históricos del Evangelio. El segundo es el asentimiento. Una persona puede creer que Jesús vino, murió y resucitó para salvar al pecador. En otras palabras, puede estar de acuerdo en que la noticia es verdadera. Podemos tener estas cosas, ambas cosas, tener la noticia, conocer la historia del Evangelio y también aprobar la historia del Evangelio. Decimos que creemos la historia del Evangelio, tener un entendimiento y un asentimiento intelectual, pero sin llegar a poseer una fe salvadora. Ejemplos tenemos en la Biblia. El rey Herodes, cuando preguntó dónde había de nacer el Cristo a los escribas le dijeron que había de nacer en Belén, porque el profeta había dicho: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre todas las ciudades, pero de ti saldrá el regidor de Israel. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños. Ciertamente Herodes creyó en la verdad de la Biblia, escuchó el contenido, la creyó, pero el efecto fue totalmente desastroso. Tenemos también otro ejemplo en la carta del apóstol Santiago, cuando dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también conocen el Evangelio y saben que es verdadero. Pero eso no les sirve para ser salvos. Los demonios se van, están destinados al infierno. Por eso les dice Jesucristo en una predicación a sus discípulos: y dirá a los de su izquierda, se refería a las cabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Esto nos muestra la insuficiencia de esta clase de fe. No nos adelanta o no nos hace mejores que los demonios, que conocen el Evangelio y saben que es verdadero, pero no confían en él. Entender y aceptar el Evangelio son elementos importantes de la fe salvadora, pero son insuficientes puesto que se quedan solo a nivel humano. Por tanto, es necesario la tercera y más vital faceta de la fe, lo que los reformadores llamaron fiducia. Esto es la confianza de depositar tu fe en el Hijo de Dios después de haber conocido, después de haber asentido el Evangelio. Esto va más allá del intelecto, para afectar el corazón, la voluntad y nuestras inclinaciones a Cristo Jesús. Yo no puedo al mismo tiempo conocer el Evangelio, aceptar la verdad y depositar mi confianza en Cristo si el Espíritu no me capacita. Él es el que me pasa de muerte a vida. Esto nos muestra que la salvación es de Dios. El tercer principio es que el cristiano puede estar seguro de que permanece en Dios, porque puede comprender la verdad revelada sobre la persona de Jesucristo. En el versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y Él en Dios. La confesión de que Jesús es el Hijo de Dios expresa su humanidad y divinidad. Solo los que no tienen comunión con Él niegan esta verdad. El hecho de que Juan tiene en mente a sus opositores, a los falsos maestros, hace que él recalque lo siguiente: solamente si una persona confiesa que Jesús es el Hijo de Dios puede unirse a Dios en comunión. En otras palabras, la posibilidad de tener comunión espiritual con Dios depende del hecho histórico de la encarnación. Debemos confesar que el Padre envió al Hijo y que el Hijo es Jesús. Claramente, esta es una confesión que va más allá del reconocimiento del hecho histórico. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios no es simplemente hacer una afirmación respecto a su posición sobrenatural, sino expresar confianza obediente a aquel que tiene esa posición. Hoy en día la tendencia es a expresar confianza obediente en Jesús mientras se niega su posición sobrenatural como el Hijo de Dios. O por lo menos ser agnóstico respecto a ello. Sin embargo, ambos elementos continúan siendo necesarios: la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y la confianza obediente a Él. El cuarto principio es: el cristiano puede estar seguro de que permanece en Dios porque puede experimentar el sublime amor de Dios a través del Evangelio. El versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El creyente está seguro de su fe porque ha experimentado personalmente el amor de Dios. Ha llegado a conocerlo y también a poner su confianza en ese amor. El creyente está absolutamente seguro de esta realidad. El objeto de la acción de conocer y creer es el amor que Dios tiene en nosotros. Ese es el objeto de la acción. Se cree, se tiene confianza en el amor que Dios tiene en nosotros. Esta manera de expresar el asunto sugiere que Juan tiene en mente no solo el amor que Dios nos ha mostrado en la cruz, sino también la experiencia personal de su amor creada por el Espíritu en nuestros corazones. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos concluir diciendo que como Dios es amor, como ya fue mencionado por Juan en otra parte en esta carta, el pasaje muestra que la persona que permanece o vive en amor, permanece o vive en Dios y Dios en ella, puede estar seguro de su salvación. El propósito de este pasaje es que ellos puedan estar seguros de su salvación. Y el permanecer en amor es la prueba o resultado de permanecer en Dios. No es amando que establecemos comunión con Dios, sino que permanecemos en el amor como resultado de nuestra comunión con Él. No solamente la salvación es de Dios, el amor es de Dios. Y nosotros somos salvos únicamente por Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por estas verdades, por estos principios que nos humillan, Señor, sabiendo que nuestro amor es humano, que nuestro amor es falible y que tuviste que enviar, Señor, a tu Espíritu Santo para enseñarnos a amar como tu Hijo nos amó. Ahí tenemos la garantía, Señor, de que perseveraremos en el amor, porque nosotros somos inconstantes. También, Señor, sabemos que la salvación es tuya solamente, porque si el Espíritu Santo que nos has dado no nos hubiera pasado de muerte a vida, Señor, estaríamos todavía perdidos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que los demás. Gracias por esta bendición. Gracias porque nos permites
entender ese amor, comprender y creer en el Señor, de tal forma que nos gozamos en tu Hijo Jesucristo. Amén.